Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por comparecer acá al encuentro. Es un gusto muy grande poder verlos, poder juntarlos a conversar. Este encuentro es parte, es complementario en realidad al foco Travesías, que es un foco compuesto por dos programas de 10 cortometrajes que vamos a presentar en el marco de la Semana de Cine Portugués en la sala virtual del Malva, a quien aprovechamos para agradecer. Es nuestra primera vez online, pero sabemos que va a ser la última, porque vamos todos a volver a las salas en algún momento, será acá en Buenos Aires, que es donde estamos en este momento, donde vamos, que esta edición va a ser del 10 al 14 de marzo en el Malva, pero bueno, agradecemos mucho al Malva, agradecemos también a la Embajada de Portugal y al programa de conmemoración de la circunnavegación de los 500 años de Magallanes, que nos apoya, al Instituto Camões y a Gulbenkian, que también así hace muchos años que nos hacen un apoyo eh, como continuado y que nos permite desde Vaivem organizar la Semana de Cine Portugués, que, bueno, venimos desarrollando también más allá de un espacio de selección de películas con el tinte autoral portuguesas, pero también es como un lugar de encuentros y de pensamiento, reflexión sobre el cine. Y bueno, y en esto acá estamos. Es una alegría grande, muy grande para nosotros poder convocarlos, convocar también personas que admiramos. Bueno, son amigos, pero son también personas que admiramos y que, María Ángela, gracias por haber aceptado el desafío de hacer la curaduría de este programa con nosotros. Pedro Peralta, director de Noite Perpetua, que es uno de los cortos que es parte del programa, pero a la vez también Pedro trabaja en Terra Trema hace muchos años y es con quien lidiamos, porque Pedro está encargado de la distribución y es con quien lidiamos hace muchos años también, porque desde el PAEDEM somos seguidores y admiradores de Terra Treme y bueno, hemos estado en contacto en todos estos años. Es una productora que, bueno, ha desarrollado un espacio, un territorio fértil, muy fértil del trabajo en relación al cinema de autor, ¿no? Específicamente el cinema de la manufactura, el cine de la mirada, la voz del autor, que es lo que nos mueve y nos hace encontrarnos acá hoy. Es también una productora que tiene un envolvimiento político, no necesariamente desde el punto de vista de la militancia, pero sí de la mirada social y con la cual nos identificamos. Y esas decisiones son parte de la identidad que, bueno, vamos definiendo como nuestro lugar de interés. Jerónimo Quevedo también desde otra productora que se mueve por los mismos valores, podemos decir. Bueno, Jero le llama su casita de cine porque, bueno, la impronta es también la de lo artesanal, la mirada del autor, privilegiar la- lo autoral. Y bueno, han ambos trabajado mucho en proyectos en Portugal y yo no, o en Argentina, y además en proyectos internacionales también. Bueno, pero eso los dejo que conversen, si quieren, sobre eso. Es una alegría muy grande. Quiero pasar ya la palabra a María Ángela, que va a moderar acá la charla, y quisiéramos, sí, escucharlos, vuestra mirada, vuestra travesía por detrás de los compromisos con los proyectos, de estas voces del autor, de estos diseños de producción, y en especial en el formato del cortometraje, que es lo que ha pautado este, este foco que nos junta. Muchas gracias y los dejo. Bueno, María, muchas gracias y bueno, nuevamente agradezco muchísimo a Pedro y a Jerónimo por estar hoy con nosotros en este encuentro. Es un placer enorme tenerlos y es un honor para mí la propuesta de invitación que me extendió María para probar, el cual sugiere una cantidad de posibilidades, entre esas el desplazamiento, el movimiento
variaciones, bifurcaciones y como mutaciones, ¿no? Para nosotras era un título que evocaba muchísimas ideas y creo que los cortos que seleccionamos era un poco todo esto, ¿no? Cortos que algunos trataban algunas temáticas similares, pero siempre con una mirada muy genuina, muy poética y política, que creo que esa es como la impronta sobre todo de dos productoras como las de ustedes. Entonces, en principio, pensar como la travesía de cada una de las productoras y bueno, no sé quién quiere empezar, si Jero o si Pedro. Cuéntanos un poquito, si quieres, Pedro, un poco cómo surge la idea de Terratreme. Cuéntanos un poco qué tiene que ver un poco con el título de la película de Visconti y bueno, cómo surge la idea de reunirse estos cineastas para arrancar con una productora. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación de vosotros, a ti, a María y a todos, a Tomás. Y hola también a Jerónimo, com que por casualidade Terratrem já ha trabajado con un Puma, así que es, claro, alguien que nos da mucho gusto de poder tener esta charla. Cuando, bueno, yo, aunque trabajo hace 8 años en Terratrem, no soy uno de los socios fundadores, o sea, acerca del nombre de Terratrem, sí tiene que ver con esa película de Visconti, que, se vosotros se recuerdan, era a história de grupo de pescadores, se diz assim, que queria tentar buscar seus próprios meios para poder subsistir e sobreviver. Y esa es la idea original de Terratrem. Son 5, o sea, son 6 socios, 5 son los directores, uno es productor, de buscar medios para poder produzir suas próprias películas. Em colaboração, ou seja, a ideia fundamental de Terratrem é essa ideia de um espaço de colaboração entre vários produtores barra diretores. Luego, mesmo en esta dimensión de distribución, o sea, nosotros, sí, claro, somos una productora y un colectivo también, claro, pero de la mesma forma que hemos pensado como poder ser autosubsistente em termos de produção, claro que dependemos do Instituto del Cine Português, isso, pero todo o cine em Portugal que não seja cine com uma ideia clara de ser comercial depende do Instituto. Pero la idea era que también pudiésemos tener una dimensión autosustentable en la distribución. Y creo que cuando yo llegué a Terratrem fue cuando hemos empezado esta nueva fase. Y hoy en día es una de las dimensiones de Terratrem que es sustentable en el sentido que, o sea, mi salario es pago con los pequeños fees y el orçamento que se hace en la distribución de nuestras películas. Y hablando de cortos, es muy... Yo cuando María João me ha pasado ha hecho esa propuesta y también he visto esa lista, y pensé un poco sobre cuál es la importancia de la cortometraje para Terratrem, que es que ha sido tan importante en nuestro crecimiento como productora.
Y creo que una de las cosas que mismo hace 8 o 10 años distingue Terratrem es que para nosotros, en términos de importância de, de ligación a un proyecto, no hacemos distinción, esto es un largo, esto es un documental, esto es un corto, o sea, consideramos por igual. Claro que la lógica de pensar un proyecto es diferente, pero no es una cosa que se faz en medio de hacer largos. Y, y esa responsabilidad con el formato de la cortometraje creo que es fundamental. Y luego, alguno do potencial que o próprio formato de la cortometragem tem, que é uma certa potencial de liberdade, de experimentação, de novas linguagens, de experimentar en la estética, de experimentar novas ideias, que vai muito bem com os valores de Terratrem. E então creio que foi encontro muito sencillo e óbvio esta produtora produzir tantos cortos e continuar a ser una dimensión muy importante, porque es eso, es el formato más obvio para trabajar nuestra existencia, por así decir. No sé si esto responde Bueno, a gracias tu por pregunta. esa introducción. No, sí. Me dejaste sin preguntas, Pedro, me dejaste sin preguntas, no mentiras. Pero bueno, y volviendo a ti un poco, Jero, cuéntanos acá un Puma. Bueno, Jero también es director, has hecho varios cortometrajes. Y bueno, ¿y cómo arranca esta idea de un Puma? Bueno, primero, ¿se escucha bien? Porque estoy en un lugar donde hay un poco de ruido. ¿Me escuchan? Sí, estás perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, hola Pedro, ¿cómo andás? Todo. Como decía él antes, nosotros hicimos una película juntos, Alba de Ico Costa. También hicimos una colaboración en un cortometraje que se llama No Nieta Nafta, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y ahora estamos trabajando con Terratrem también en el nuevo largometraje de Martín Rejman, que, bueno, de alguna manera, como decía María Joao y también decía María Ángela, hay algo de la identidad y de la impronta de las dos casas de producción que son muy parecidas y que siempre que podemos tratamos de cruzar los trabajos. Con respecto a el formato cortometraje, para nosotros pasa algo muy, muy particular, que es que a partir del momento que armamos la productora, de algún modo, dejamos de pensar en el formato cortometraje. Es decir, nosotros veníamos haciendo una serie de cortometrajes durante la facultad y apenas terminamos la universidad, que de alguna manera tuvieron muy, muy buen recorrido en festivales, y que eso fue de algún modo el impulso que nos llevó a armar la productora y a empezar a pensar en términos más estructurales la posibilidad de hacer cine. Digamos, el cortometraje, en nuestro caso, fue sin lugar a duda, tuvo una especie de doble motivación o doble ventaja. Por un lado, motivarnos a armar una estructura de productora y de esa manera empezar a hacer largometrajes y películas, digamos, un poco más ambiciosas. Y por otro lado, creo que lo mejor que nos dio el cortometraje, al menos en la impronta y en la identidad de la productora, es no perder nunca ese cierto espíritu amateur, ese espíritu de riesgo narrativo, ese espíritu de no dejar nunca de lado la posibilidad de narrar de distintos modos, por más que uno esté empezando a hacer largometrajes. Porque yo siempre tengo la impresión de que con el cortometraje
pasa una cosa que es esto que decimos siempre, que es un espacio fértil para probar, para experimentar, para arriesgar, pero pareciera ser que automáticamente cuando uno se pasa al largometraje todo ese terreno desaparece y no existe más, ¿viste? Entonces, un poco creo que lo que intentamos sostener a lo largo de estos años que tenemos la productora es que ese traspaso sea lo más literal posible. Que uno pueda seguir probando, que uno pueda seguir arriesgando, que uno pueda seguir trabajando elementos autorales que trabajan los cortometrajes, también en las películas que hacemos. Y creo que es algo que se nota bastante en las películas de Un Puma. Uno, y hasta en su formato de producción, hasta en la manera de pensarlo, hasta en la manera de vincularnos con los técnicos. Siempre, digamos, cada vez más profesionales, pero nunca perdiendo esa cosa de estar siempre un poco al borde del precipicio, por decirlo de un modo más bien metafórico. Keto, pero por ejemplo, en tu caso, claro, eres director y tuviste varios cortometrajes, lo que ya decíamos antes, bueno, que pasaron por varios festivales muy interesantes, pero tú como director, ¿cuáles fueron tus necesidades que nunca viste que un productor te podía dar y por qué pensaste entonces en hacer una productora? En realidad el proceso es diferente. Nosotros hace ya como 5 o 6 años, yo estaba con mis cortometrajes, moviéndolos muchísimos. Había hecho La Mujer Perseguida, que se mostró en un montón de festivales, después de Enfrentar Animales Salvajes, y siempre trabajé con Teddy Williams, con Eduardo Teddy Williams, que seguro lo conocen. Y me acuerdo que en ese momento los dos estábamos pensando en hacer un largometraje, como él estaba pensando en hacer El auge del humano y yo estaba pensando en hacer Los restos fósiles. Y de alguna manera, como siempre trabajábamos juntos y los dos queríamos dirigir nuestra película, no íbamos a poder colaborar mutuamente. Entonces yo en ese momento como que me pareció que era mucho mejor empezar a ver de qué se trataba producir, empezar a aprender eso a los ponchazos, golpeándome en la cabeza contra la pared, y entonces decidí postergar la película y empezar a trabajar en El auge del humano. Digamos, de alguna manera la decisión de armar la productora es un poco lo que les contaba antes, y por otro lado esta especie de charla de una noche en la que dijimos, bueno, dale, vamos a hacer El auge, no entendemos nada, cómo se financia una película que se filma en Mozambique, en Argentina y en el sudeste asiático. No sabemos ni cuánto cuesta, ni sabemos de dónde sacar la plata, pero bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, empezamos a trabajar y a investigar y a tener por fin como objetivo el hecho de hacer sí o sí la película. Y digamos, eso fue llevando de alguna manera a seguir produciendo y a recibir proyectos que nos interesaban, y todos muy parecidos también a la manera en la que tenemos de pensar el cine. Y bueno, fíjate que mi película la estoy terminando de filmar recién ahora, después de 5 años. Bueno, muy bien. Sí, digamos, empecé a desarrollar hace 2 años y ahora estamos terminando de filmar. Pero digamos, no tuvo que ver tanto con esta idea acerca de que hubo o conocí productores que no podían llevar adelante lo que yo me imaginaba, y entonces por eso empezamos a desarrollar la productora, sino que tuvo más que ver con esto, con la idea de una película puntual, y que para hacer esa película teníamos que desarrollar estructura, y eso nos generó un oficio, digamos. Bueno, porque en Terratrem sí creo que hay como una impronta donde realmente se creó esta productora justamente como para hacer un poco de resistencia frente a los modelos de producción ya establecidos. Entonces, a mí me gustaría saber, Pedro, ¿ustedes cómo acompañan los proyectos? Mejor dicho, ¿les llega un proyecto y cómo lo acompañan? ¿O en qué piensan? ¿Cómo trabajan en conjunto con un director? ¿Qué tanto se involucra el director? Vale. Bueno, desde que he pensado, Terratrem ha cambiado mucho, ¿no? Mismo desde que yo estoy en Terratrem, a ver, yo cuando he ingresado en Terratrem, yo estaba hacia la distribución, coordenaba la postproducción, trataba de la comunicación, de lo design y tantas otras cosas. Ayudaba en algunos proyectos en la producción. Hoy en día hay una persona para la postproducción, otra para la comunicación, yo ahora estoy en la distribución,
Hasta ya tenemos un colega para la distribución comercial. Era una persona solo en producción, ahora cuatro. O sea, hemos crecido y mucho, pero sin embargo, creo lo que consegue igual es la actitud. Y esa pregunta, ¿cómo se trabaja con lo director? No hay un guión. No, a ver, las películas que tienen guión, que no hay un modo de trabajar. Es así, los socios de Terratrem se quedan con proyectos, o sea, al mismo tiempo que están trabajando en sus propios proyectos, en lo desarrollo, escribiendo o en el rodaje o en otra etapa de postproducción de sus propios proyectos como directores. Al mismo tiempo trabajan en los proyectos de otros directores o de otros socios. Por ejemplo, ahora en el proyecto de Pedro Pinho, trabaja Tiago, trabaja Leonor. Fábrica de Nada quizás es lo pináculo de esa lógica de producción donde han colaborado los 6 socios. Luego, hay la figura de João Matos, que es el productor que está en todos los proyectos. Hay proyectos que claro, que es la figura central, pero luego en otros proyectos no es la figura central. O sea, para cada proyecto se elige un equipo que tiene el soporte de la estructura. Y tenemos 2 personas que trabajan en el desarrollo y el desenvolvimiento de proyectos y que pueden estar haciendo, yo no sé si esa es la terminología en castellano, director de producción, jefe de producción, o sea, y por ejemplo, sobre todo en los cortos y en algunos proyectos de cariz documentales, esa lógica va hasta el límite, porque el presupuesto es muy bajo, sobre todo de los cortos. Entonces, por ejemplo, en mi corto, Slash, Slash Tals, que es una de estas personas de producción, fue la directora de producción y también trabajó en el guardarropa. Que es un poco que yo pienso que en una productora más normal eso no sería posible. Otra cosa que es fundamental y que distingue de Terratrem de muchas otras productoras es que lo orçamento, se dice así, es abierto con... ¿Siguen ahí vosotros? Ok. Y Jerónimo... Sí, estamos acá. Sí, dirá sí, mejor yo porque tengo... ha trabajado Alva conosco, o sea, Alva, lo presupuesto era abierto. Ico, que es el director, Ico Costa, el director de Alfa, sabía cuánto había para las diferentes cosas que se tiene que hacer. Eso es algo que no es común. Creo que vosotros en Puma también siguen un poco esa lógica, pero sin embargo las demás productoras, no, muchas de ellas, el director ni sabe de esas cosas, de los dineros, no sabe nada. Eso es fundamental y bueno, claro, sí, genera problemas, pero también genera muchas soluciones y sobre todo ese espíritu de grupo, que toda la gente tiene deber y responsabilidad.
Y bueno, creo que luego por eso cada proyecto tiene que ser pensado con el director, con el equipo, o sea, lo productor, el director de fotografía, etcétera. Todos ellos pueden contribuir. Claro que luego hay proyectos que son más clásicos en la estructura, claro, que son muy similares a lo que diríamos que era la estructura clásica, incluso en cortos. Lo que es esencial es decir que nosotros no tenemos una estructura definitiva para cada película y que dependiendo de cada proyecto tentamos definir cuál es la mejor forma el mejor modo de trabajar esa película. Hay películas que son más clásicas, hay otras que tienen lógicas completamente diferentes, porque, por ejemplo, el director quiere privilegiar trabajar más tiempo. O quiere filmar en película, el presupuesto es poco, tenemos que pagar a las personas. Depende de proyecto para proyecto, es algo que es muy desafiante, claro, porque que da problemas, que da confusión, tenemos que estar en diálogo siempre. O sea, tenemos mismo personas como João Matos o Jerónimo que tienen experiencias en este tipo de modelo. Es siempre una primera vez, porque la experiencia, claro que vale, pero no puedes transferir como en muchos otros trabajos que ya has hecho aquello un montón de veces, que no puedes. Pero luego, claro, si tienes una estructura como ahora Terratreme tiene, que tienes personas solo para producción, para esto, para aquello, es más sólido. O sea, creo que para nosotros podemos definir como un compromiso entre la solidez de una estructura y la flexibilidad que tienes que tener para poder vivir. A ver, eso se trata de vida. La vida nosotros no sabemos cómo va a seguir y ahora mismo estamos viviendo los tiempos que son el perfecto ejemplo de eso, que estamos descubriendo y vamos siguiendo juntos. Juntos es más sencillo, ¿no? Pero, ¿y les ha pasado, les ha pasado, por ejemplo, de arrancar con una idea de producción y en el medio tener que cambiarla porque cambian como también las necesidades de lo que el director va encontrando en el rodaje? A mí no entendí si la pregunta era para mí o para Pedro. Sí. Empezaba con Pedro, Bien. pero ya iba contigo, Jero, si quieres arrancar. Tranqui, obvio. No, sí, Vale, está bien, vale. Pedro. O sea, creo que nunca hemos cambiado totalmente. O sea, hay primeras conversas que tentamos ver cómo vamos trabajar. Al del curso del proyecto, claro, hay mudanzas, las cosas cambian. Y tenemos que nos adaptar. Creo que adaptar es el concepto principal. Y a veces adaptar significa, sí, mudar lógicas, mudar personas, mudar tiempos del rodaje. Mismo ahora en los proyectos que estamos trabajando, eso es lo que está pasando. También por causa de la cuestión de la pandemia, que ha cambiado todo. O sea, por casualidad, Terratreme creo que es alguien que tiene un tipo de cultura que, que está más para esos tiempos, porque nosotros, nuestra vida siempre ha sido así, con presupuestos muy bajos y tentar buscar por la colaboración, por la invención, cómo hacer las películas y vamos haciendo.
Jero, y bueno, cuéntanos tú un poco cómo es el acompañamiento de ustedes con los directores y bueno, también que nos cuentes si les ha tocado cambiar como el modelo de producción una vez arrancaron o se arranca con el rodaje. Bueno, como decía un poco antes, siento que somos la némesis portuguesa, porque muchas de las cosas que cuenta Pedro son muy parecidas a cómo llevamos adelante en nuestras películas acá en Buenos Aires. A ver, nosotros recién escuchaba la pregunta acerca de ir cambiando el modelo de producción e ir a su vez modificando los guiones, y eso es algo que pasa constantemente. No sé si será algo propio de los proyectos solamente nuestros, porque también tengo la impresión de que esa pregunta no se puede responder sin tener en cuenta todos los avatares y las complicaciones que existen hoy en día para hacer cine en Argentina, ¿viste? Nosotros tenemos hace varios años una situación muy complicada frente a la posibilidad de la financiación estatal a través del Inca, no quedan muchos canales por fuera del instituto, está la posibilidad de mecenazgo, pero cada vez son más la cantidad de proyectos que intentan financiarse de ese modo y es menor el dinero, teniendo en cuenta los problemas de inflación que vivimos en el país. Entonces hay algo de la estructura de producción y hay algo de lo que uno sueña a la hora de tener como recursos y herramientas para filmar una película, que después, obviamente, todo eso se va alterando y se va modificando. Nosotros tenemos un poco la política de hacer las películas contra viento y marea, ¿viste? Si nosotros pensamos que una película, armamos un presupuesto de 15 millones de pesos, pero después nos damos cuenta de que esos 15 millones de pesos no lo vamos a conseguir, bueno, tratamos siempre de pensar junto al director, que eso responde de alguna manera a la primera pregunta, cómo hacer para filmar la película con 10, y si no tenemos 10 con 5, y si no tenemos 5 con 1, y si tenemos la mitad de uno, también tratar de hacerlo con eso, digamos, como... Es que sí, es así, no queda otra, porque a nosotros nos pasó mucho que al principio había mucho afán por empezar a filmar películas con la financiación del Inca. Viste que en Argentina a veces es un poco complicado entrar en ese circuito y a nosotros nos llevó mucho tiempo hacerlo. Y durante los últimos años siempre con Vicky, con mis socios, decíamos, bueno, no queremos hacer más películas con tan poco dinero, digamos, teniendo que trabajar tanto en todas las cosas como contaba Pedro, ¿viste? Uh-huh. Y la verdad es que esa postura fue modificándose un poco, sobre todo en el último tiempo, porque teniendo en cuenta la cantidad de complicaciones que hay también para adquirir y para conseguir esa financiación, en realidad la política de la productora fue mutando y se convirtió en, con Inca o sin Inca vamos a filmar. Si vamos a tener $300.000, lo vamos a hacer con $300.000, y si vamos a tener $5.000, vamos a hacerlo con eso. Como tratar de no dejar de filmar nunca, ¿viste? Y sobre todo en estos tiempos. Entonces, sí, creo que la pregunta se resume a sí, va cambiando y va mutando, y bienvenido sea también, no solo del guión, sino también de la producción, de la manera de pensar la película. Digo, como tratar de que las películas estén vivas todo el tiempo, ¿viste? Hasta el último momento, hasta el momento en que se imprime y se estrena. No, Jerry, también quería, bueno, como preguntarte, arrancar contigo, ¿cómo fue esa alianza entre ustedes y Terra Treme? Creo que el primer cortometraje en el que colaboraron fue justamente en el de Ico Costa, pero me llama la atención justamente eso, porque nosotros conocemos muy bien cómo hay que guerrearse el cine argentino realmente y cómo todos los días van cambiando y mutando las cosas, pero no sé si para el resto del mundo se puede pensar en unirse y guerreárselo de la misma manera como uno lo hace. Sí. Entonces, bueno, sí tienen bastante similitud justamente Terra Treme y ustedes, pero bueno, quiero saber cómo fue como ese encuentro, esa relación y esa colaboración de trabajar juntos. Sí, igual con respecto a lo que estaba diciendo antes, como quiero hacer una salvedad, que es que no es un discurso anti-Inca ni estoy renegando del instituto, del contrario, de hecho todos nuestros proyectos hoy en día, su estructura financiera principal nacional es la del instituto,
Pero bueno, lo que tratamos de decir es que si eso no existe, las películas las intentamos llevarlas adelante del mismo modo. Y con respecto a Terratrem, a ver, nosotros hicimos, como contaba antes, una colaboración muy pequeña en la postproducción de No Nieta Nafta, y después hicimos la película de Ico, que como decía Pedro, la película de Ico fue diminuta. Digamos, a pesar de haber sido rodada en Super 16 milímetros y haber tenido nuestra coproducción, fue una película muy pequeña, digamos, y creo que en este sistema de producción en el que prácticamente éramos 4 o 5 personas haciendo de todo, esa película es como su mayor exponente. Bueno, ahora estamos haciendo la película digo, quedó una relación laboral no solo muy buena, sino también en la manera de concebir el cine, y por ejemplo ahora estamos colaborando con la película de Martín, que fue la película que ganó el premio de Eurimage en San Sebastián, y que tiene otro tipo de financiación, y la verdad será una realidad completamente distinta a la anterior. Pero digamos, en realidad el puntapié viene porque Ico es muy amigo de Teddy, y Teddy nos dijo a nosotros que veamos lo que estaba haciendo Ico y que seguramente nos iba a gustar mucho. Y a través de él, cuando nos reunimos hace ya 3 o 4 o 5 años, Terratrem era parte del equipo de producción. Y bueno, y a la vez creo que nosotros ya habíamos visto a Fábrica de Nada, que es como, nada, la película que lamentablemente no pudimos hacer, pero nos hubiese encantado hacer. Quiero, y bueno, sí, hay que hacer varias aclaraciones también, ¿no? Lo que decíamos es un síntoma latinoamericano, ¿no? No es solo de Argentina, donde Sí. siempre se discute con el instituto y, bueno, los apoyos y todo, sino es una cuestión latinoamericana. ¿Tú crees como desde el lugar latinoamericano que alguna alternativa y posibilidad son justamente estas alianzas como transatlánticas? Sí, sin duda. La pregunta es para Pedro, ¿no? Para ti, Jero, y después Para la mí. pasamos a Pedro. Ok. Sí, seguramente, o sea, para mí, digamos, viene un poco de la mano con lo que estábamos diciendo antes. Si uno tiene un proyecto o una película que requiere de una estructura de producción y de una capacidad financiera considerable, hoy en día con las posibilidades que hay en Argentina, es muy difícil llevar adelante una peli. Entonces uno tiene que salir cuasi obligatoriamente a buscar alianzas y posibilidades de coproducción, sobre todo con Europa, donde hay posibilidades. Pasa que también, digo, esto es justo decirlo. No es que uno sale, busca coproducciones y sale y de repente las consigue y ya de esa manera puede financiarse. Es cierto que casi todas las películas nacionales o latinoamericanas siempre van detrás de estas posibilidades, y las que terminan siendo seleccionadas o las que terminan consiguiendo el premio son muy poquitas. Entonces, en ese sentido, es una alternativa, pero es una alternativa para pocos. Siempre hay una lógica bastante exclusiva en ese tipo de cuestiones. Entonces, yo siempre insisto con que sí, obvio, uno tiene que tratar de conseguir siempre la mayor cantidad de dinero posible para hacer las pelis, pero que eso, en la medida de lo posible, no sea excluyente para que las películas se lleven a cabo. Nosotros, por ejemplo, ahora ganamos el ICA, el Fondo de Coproducción con Portugal, con la nueva película de Teddy. Y claro, uno se pone a ver el listado de películas y ganan 3 películas y se presentan 40 proyectos que son fantásticos y que son directores con un montón de carrera y de renombre y que vienen haciendo un montón de pelis. Y para hacer una posible coproducción con Portugal van a tener que esperar al año que viene y van a tener que volver a competir con otros 50 realizadores. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente que la posibilidad de hacer alianzas transatlánticas es fundamental, pero también uno no puede negar de que eso en general suelen ser privilegios para muy pocos proyectos. Sí, tal cual. No sé qué opina Pedro. Sobre lo mismo, María Ángela. Es la misma Sí, cuestión para mí. sobre lo mismo, Vale. y también como, claro, fue también ese interés como en generar esta alianza con una productora en Argentina. ¿Y qué otro tipo de Vale. alianzas ustedes han hecho con otros países? Porque no, o cuál ha sido como la más, no sé, o la más difícil o la más... Vale.
A ver, en lo caso de nuestra colaboración con un Puma, creo que la colaboración también define mucho la manera de trabajar de nosotros y nuestros valores. O sea, Jerónimo trabaja con Teddy y tienen una colaboración de productor-director, pero antes de eso, ellos son amigos, ¿no? Creo Sí, creo que esa es la verdad. En por Terra 3, ahora, por ahora. por ahora. Por Sí, siempre, Jero. No, sí, por siempre, por siempre. está claro. No. Pero eso claro, esa vida de ser amigo y trabajar es muy dura. Hasta Ico ha ido a ir para Moçambique, ¿sabes? En Sí. otro fin de semana yo he estado con él en su casa y hablamos de muchas cosas, incluso del nuevo proyecto de Teddy, que felicitaciones, que me parece genial. Y luego, ¿cómo surge ICO? ICO ha estudiado en Argentina, porque hay un protocolo en la Universidad de Cine de Lisboa con la Universidad de Cine de Buenos Aires. Luego ahí hay una afinidad porque hay ese cambio de estudiantes, ¿no? Ico se ha tornado mi amigo, incluso creo que cuando yo he conocido Ico, pasé un poco de tiempo, Ted estaba acá, he conocido Ted y Ico, y luego yo he presentado Ico a Terra Trem y dije, bueno, es mi amigo, tiene este proyecto, y hoy en día todos somos amigos. O sea, amigos, nosotros no hablamos solo de trabajo, vamos a cenar unos con los otros, pasar ferias, amigos, en fin. Y eso creo que define mucho. Pero, sin embargo, uh, también por esa ocasión, creo que Ico empezó a hablar castellano, ha estudiado con Teddy, de nuevo, ellos primero fueron amigos en Frenois, en Francia, y esa ligación con un Puma viene de ahí, y fue pura casualidad que los valores de las productoras fueron un match, creo. Pero yo me recuerdo de conversas con Ico hablando de ellos, de un Puma y de los cinemas de esa escena, porque es más una escena que otra cosa, porque incluso Teddy hasta poco tiempo no había ganado Inca, ¿no? No me Exacto. estoy equivocando, ¿no? Y otros tantos cineastas argentinos que tienen mucho renombre. Estaba hablando con una productora, Julieta Cadela. Junquera, que yo estaba diciendo era aquel nombre, y ella estaba diciendo, pero ellos no tienen I, que yo, no tenía ni idea. Y, pero Ico me decía del espíritu de solidaridad que vosotros tienen en un Puma, y no solo los amigos ayudan a hacer las películas. Y yo soy un poco más cínico y te voy a decir, pero ¿cuánto tiempo eso es posible? Nosotros ahora ya no tenemos 20 años. Cuando estamos con 20 años, ahora todos nosotros tenemos 30 y cualquier cosa. Nosotros tenemos, creo que, la misma edad. ¿Y hasta cuándo? ¿Con 40 años, con 50 años vamos siguiendo haciendo eso? O sea, es muy bonito eso de la solidaridad. Yo tengo idea que va a seguir de una u otra forma. Espero que la gente que ahora tiene 20 siga ese ejemplo y que sea posible. Pero una cosa que define, aunque no hay ¿cómo se dice? Un concurso producción Portugal-Argentina. Es un concurso más general, que es eso que hemos trabajado, que ahora Jerónimo trabajó con ICO, que es coproducción internacional, pero Portugal y Argentina
yo espero no estar en una ego trip, tiene una cinematografía muy rara. Hay un absurdo de cinema, de muy bueno cinema autoral en cinema en Argentina y en Portugal. Y si vamos a comparar con otras cinematografías en Alemania, en España, que sería lo más obvio. Yo creo que el cine portugués y el cine argentino tiene más a ver con la escena que ha ocurrido en Galicia en los últimos 10 años, con Oliver Lach, con Luis Patino, etc., do que el cine español. Claro que Argentina y España hay muchas coproducciones, pero en este tipo de cine creo que hay más afinidad y por los valores, por un cierto tipo de cultura, aunque hablemos portuñol y castellano, pero creo que tiene a ver con eso, con una actitud de resistencia, de buscar en la colaboración y en la amistad lo que no tenemos con La Plata, porque tanto ICA como Inca, los presupuestos cuando hay son muy bajos y realmente tenemos que pensar cómo vamos a hacer a veces las cosas sin dinero, o sea, siempre con dinero, pero ¿qué soluciones buscar? Por ejemplo, yo doy el ejemplo como director. O presupuesto de Noche Perpetua foi casi 3 veces más lo que yo he tenido con mi otro corto, Ascensão. Y uno de mis miedos, que yo estaba siempre hablando con la productora, que yo tenía miedo de lo dinero, que yo decía que lo dinero enloquece las personas, que va a cambiar todas las dinámicas, todas las relaciones. Al fin del día se está hablando de dinero y con Ascensão, que no había mucho dinero, la gente decía, no hay problema, yo hago la comida, tú hagas eso, Y esa mudanza de chip por no haber dinero y tenemos que resistir y soportar con la solidaridad, muda todas las cosas. Claro que eso tiene un límite, que no es posible vivir siempre en ese modo de sesión. Eso no puede ser la sesión, tiene que ser debe ser la norma, pero es siempre muy difícil. Pero que una de las cosas que hay en común son de facto los institutos y una situación económica precaria y al mismo tiempo, claro, son culturas que son ricas, que tienen grandes referentes culturales, ¿no? Argentina es increíble la cultura, claro. Mucho más hasta que Portugal, que es muy buena, pero Argentina tiene otra dimensión. Pero creo que eso es común y suspecto, sin saber, que María João, que también tiene esa experiencia de vivir en los dos mundos, que dará eso también en producción, no solo de películas, pero de festivales, a esa actitud que en portugués llamamos desenrasca. Tenemos que intentar hacer las cosas. Y me llama la atención, ¿ustedes qué piensan, por ejemplo, de toda esta plataforma paralela para financiar también las películas, como lo son los festivales y los laboratorios? ¿Ustedes proponen cómo seguir ese camino con los directores con los que trabajan? ¿Qué les parece? ¿Cuál es su percepción respecto a esto? Pero si quieres, arranca tú. Tienes el micrófono apagado. Ahí lo desmuteé. Es una pregunta que creo que es muy difícil de responder en términos generales. Creo que depende muchísimo de los proyectos y me parece que hay que diferenciar posibilidades de financiación a través de festivales, de laboratorios.
Para mí, hay algo alrededor de los laboratorios que puede funcionar, pero me parece que uno tiene que hacer una curaduría muy precisa de los lugares a donde envía las películas, y también pensando muchísimo en la película en sí, digamos. ¿Qué laboratorio es adecuado para cada película y cuántos laboratorios? Porque si no, creo que uno entra en una especie de círculo vicioso en el cual pareciera ser que la película está en un constante desarrollo y en un lugar donde se está engrosando a través de la participación cuasi eterna en este tipo de espacios, que creo que lo que hacen es dilatar y confundir. Entonces, estoy de acuerdo con los laboratorios siempre y cuando primero uno no mande a mansalva, sino que investigue, que consulte, que pregunte, y que sepa en qué lugar está exponiendo la película y también el director. Hay veces que uno participa de ciertos espacios que más que beneficiosos pueden ser perjudiciales, porque hay gente que por ahí no conecta del todo con la película, o no entiende bien la película, o no conoce cuál es la trayectoria que arrastra ese proyecto, y puede dar devoluciones con liviandad que pueden confundir mucho a quien está llevando adelante semejante producción. Entonces con eso hay que tener siempre mucho cuidado. Y después con respecto a lo de la financiación en festivales, obviamente, siempre que haya, digamos, lo que sea plata, donde haya plata hay que ir. Digo, eso es como algo claro y básico, y yo estoy recontra de acuerdo con todo, y para mí en ese sentido me es muy difícil pensar que si hay un espacio donde existe la posibilidad de construir financiación a un proyecto, uno diga que no por X o por Y, pero los que son específicamente de desarrollo de proyecto, desarrollo de guión o la instancia de pensar los proyectos, creo que hay que ser muy, muy, muy cuidadosos, sobre todo porque a veces pareciera ser que hay más oferta de laboratorios que de películas. Entonces, en ese sentido, y sí, es la verdad. Entonces, creo que uno tiene que, sobre todo como productor, investigar mucho a dónde manda las películas, saber a dónde manda las películas y por qué las manda. No, y además hay algo, sí, bueno, lo que tú dices, estoy absolutamente de acuerdo, y además también pasa que si no estás en cierto laboratorio, entonces esa película va a tener muchas más dificultades después de conocerse o de mostrarse en, ¿no? También están las Absurdo. películas de laboratorio de festivales únicamente para presentarse en ese festival, que también es absurdo, ¿no? Y que Como son todas iguales. Digo, que son todas iguales. hay algo ahí muy extraño que sucede con el cine contemporáneo de los últimos 10 años, que pareciera ser que todas las películas se van amoldando del mismo modo, con el mismo formato de producción, con el mismo modo de ser escritas, con el mismo modo de ser actuadas. Digo, no sé si es culpa de los laboratorios, no sé si es culpa de cierta exigencia tácita que surge de los festivales, pero eso es rarísimo, y yo creo que ese también es un desafío para las nuevas casas de producción, tanto de Terratrend, que creo que lo asume muy bien el compromiso, y para nosotros. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora estrenamos 2 películas en la Berlinale, en Berlinale Forum. Una de Manque, que es una película recontra hypeada por un montón de laboratorios, pero aún creo que, sin embargo, pudo mantener su autonomía, y creo que eso ha sido un gran logro de la película, haber pasado por tantos laboratorios y haber mantenido su autonomía y su razón de ser. Y, por ejemplo, hicimos otra película, que es la de Nacho Ceroy, que no fue a ningún lado, que la terminamos en 9 meses, que solamente tenemos la financiación del Inca. O sea, Inca, Nacho trabajando, nosotros trabajando, y la película está en el mismo espacio, ¿viste? Entonces hay que tener cuidado también con la idea de que hay una fórmula prediseñada para que la película esté en tal o cual lugar. Yo creo que la clave es que las películas sean buenas. Por ahí es muy romántica mi postura, pero yo creo que la clave siempre es que las películas estén buenas. Ese es el lugar al que uno tiene que apuntar, me parece, hacer buenas películas. Lo otro me parece que de alguna manera llega siempre. Yo sí creo que pasó mucho eso, Jero, como que muchas personas sí creen, tal vez por desconocimiento o no sé por qué, pero sí es eso, ¿no? Como que hay que seguir cierto tipo de estructura para poder ser visto, ¿no? Para poder ser visible, y visible de quién, ¿no? Siempre es como se mueve lo mismo en los mismos circuitos y con la misma gente, por eso se termina haciendo como estas películas tan iguales. Pedro, y en tu caso, ¿qué opinas respecto a esto? Dime, perdón, Jero, sigue. Bueno, No, Pedro. No, dale. sí.
Bueno, primero que todo, decir que estoy 1000% de acuerdo con lo que Jerónimo ha dicho. O sea, después de lo que Jerónimo ha dicho, tengo mucho poco a decir porque será redundante, estará a hacer la misma cosa. A ver, es que yo pienso exactamente Solo lo mismo. suspiras, solo suspiras. No, a ver, incluso ahora con mi proyecto de largometraje, yo estoy en un laboratorio, he sido seleccionado para otro, y durante mucho tiempo yo fui resistente a compartir con laboratorios. Y Jerónimo ha dicho una cosa, ha dicho muchas cosas importantes, pero que son diferentes los laboratorios en la lógica de producción, para que, y que es fundamental, unos laboratorios de finalización y otros de escrita de guión, etc. Hay toda una industria, y creo que la palabra correcta es industria, de laboratorios, de finalización, de escrita de guión, y no voy a decir nada o sea, esto no es una crítica, es la verdad. Muchas de las personas que trabajan en los laboratorios son curadores, son programadores en festivales. Es muy difícil ser programador. Yo comprendo la posición de programadores, que tengo amigos que son programadores y sé cómo los viven, y que es muy difícil. Tú tienes que trabajar en varios festivales en algunos casos y hacer varias cosas al mismo tiempo. Muchos de ellos son freelancers. Entonces, es una industria que potencia ese tipo de modelos, y las cosas han cambiado mucho en los últimos 10, 15 años, porque toda la industria de los cinema independiente ha cambiado, mismo ahora, bueno, ahora está cambiando otra vez con estas lógicas de Amazon, de Netflix, pero eso es otra cosa. Pero sí que ha habido una profesionalización de varias dimensiones del cine. Por ejemplo, la distribución es una de ellas. Por ejemplo, aquí en Portugal, hasta 10 años solo había una empresa que distribuía cortos. Y no hay sales agents. Ahora hay una que es Portugal Film, que trabaja distribuyendo largos también y también cortos. Pero no había. Eso de la profesionalización de la distribución es algo reciente, y claro también de lo desarrollo de proyectos. Y que sí, que es muy peligroso en muchos casos. Las películas que si nos vamos a ver que ha ido a aquel laboratorio, y después vas a ver, y tem muchas cosas en común. Yo creo que eso es un byproduct de las lógicas y dinámicas, por un lado, ideológicas, y por otro lado, claro, de los modelos de trabajo que se proponen. Yo ni consigo imaginar, por ejemplo, este año que muchos de estos fóruns y laboratorios son online, cómo son las cosas. Bueno, yo he estado en algunos y yo siempre fui muy resistente, pero ese es es mi carácter. Tengo un mal carácter con mis películas, con las dos otras son más flexibles. Porque que te pueden cambiar todo emocionalmente. A ver, tú estás en un momento de creación, tienes que estar frágil, de algún modo. Hay personas que son más conscientes, hay otras que no, pero tienes que estar abierto. Es como tienes un niño que está creciendo. Y entra una nueva lógica de pensar que en casos como, por ejemplo, la mayoría de la gente que trabaja en Terratrem y en un Puma, es lo que he dicho, nosotros trabajamos
con personas que son nuestros amigos, muchas de ellas. Ahora, en un laboratorio, yo no tengo relación con esta persona, es algo muy íntimo, ese trabajo creativo, ¿no? Y entonces estás a exponer, claro que hace bien, ¿no es? Si uno quiere ser como un adulto, diría, bueno, así te haces hombre, te haces mujer, que es responsabilidad, compromiso, pero creo que Jerónimo ha dicho una cosa muy bonita, que es muy romántica, pero yo estoy completamente de acuerdo. Uno tiene que seguir siendo un poco amateur. Ese lado de lo amateur es lo que ama, la persona que ama. Sí, la etimología de la palabra Sí, viene sí, de sí, ahí. muy bueno, muy bueno. Y las crianças son genios, todos cuando hacen arte, porque son todos amateurs, no tienen esa cosa que nosotros crecemos y somos educados en la escuela, en toda la propaganda de la televisión y de tantas conversas que tenemos que hacer así, hacer asado. Es toda mentira. Nosotros aún tenemos el poder de resistir realmente y espacio de poder intentar inventar cualquier cosa. Y creo que eso es lo que nos define y quizás por eso, aunque claro, vamos a esos laboratorios, pero sabiendo nuestra identidad e intentando buscar colaboraciones, otras perspectivas, que creo que es muy importante, pero con esta idea que ahora porque uno desde eso o otra cosa, no vamos a cambiar todo el mundo. Y los festivales, por ejemplo, claro que creo que Jerónimo está muy contento, claro, de tener todas las películas en foro. Nosotros también cuando tenemos películas en Berlín, en Cannes, nos quedamos muy contentos, pero una cosa que nosotros sabemos es que las películas son siempre anteriores a los festivales y a la lógica comercial. Y también son posteriores, porque sobreviven después de eso, de los festivales, de la fiesta, ese lado más festivo, que es muy bonito, claro, que nos da mucha ilusión y felicidad, pero son otra cosa, viven por... Hay películas que yo creo que, sobre todo mis películas, yo no tengo ni idea si son buenas o son malas, creo que en 20 años voy a olhar para ellas y tener una idea mejor. Entonces, bueno, simplemente como saber desde la perspectiva de ustedes como directores y productores, cómo han asumido este año de festivales online, laboratorios online, pandemia, en fin, cómo los ha afectado y cómo han visto todo este mundo que se nos presentó. Bueno, en realidad es un poco lo que Dale. decía Pedro antes. No tenemos ni idea. Yo no sé muy bien. La verdad es que en ese sentido todo va a ser muy novedoso a la hora de pensar cómo difundir las películas, cómo pensar las películas, qué es lo mejor para las películas. Digo, uno en los últimos años más o menos fue entendiendo alrededor de las posibilidades de ventas, de estrenos en festivales, de la posibilidad de estar en sala, de la posibilidad de empezar a trabajar con las plataformas VOD. Pero la verdad es que este año, bueno, es como toda el año pasado y pero sobre todo para mí más este año, para mí hay algo de tratar de comprender puntualmente qué sucederá en 2021 y qué es lo mejor para las pelis. Por ejemplo, nosotros nos invitaron a participar en la Berlinale y hasta último momento no sabíamos si las películas efectivamente se iban a mostrar en sala o no. Y uno tiene la presión de los directores, cosa que me parece absolutamente lógica y justa, que es que ellos quieren que sus películas se estrenen en sala. Y nosotros, Sí, también claro. queremos que la película esté en sala. Pero bueno, por otro lado, también entendemos que las películas, sobre todo hoy en día, empiezan a encontrar otros canales de difusión, otras maneras de verse. Tengo muchos colegas que me han dicho el año pasado que sus películas online se vieron más y tuvieron mucha más repercusión y les escribió mucha más gente de lo que les había pasado en otras instancias cuando la película se mostraba en cine, por ejemplo. ¿Viste?
y gente que estaba contenta con lo que había sucedido en función de la accesibilidad que tenía el hecho de que uno pueda ver las películas en su casa. Obviamente que no es lo ideal y nadie quiere eso, pero también pasó muchísimo. Entonces para mí ahí hay como en todas las cosas, asuntos perjudiciales y otros beneficiosos. Yo tengo la impresión de que si bien uno pierde un poco el ritual colectivo de la sala, por otro lado, la posibilidad de tener más a mano las películas puede ser beneficioso para que mucha más gente se acerque a ver películas. Que me parece que queda un poco... yo quería agregar una cosita de lo que estábamos hablando antes con respecto a los laboratorios, a los festivales, que me parece que no lo mencionamos y es clave cuando hablábamos de estas películas que se producen en serie y que son muy parecidas las unas a las otras. Hay una cuestión que es clave, que nosotros no discutimos, que es la cuestión del público, del espectador. ¿Viste? Que es clave, o sea, además Sí, de fundamental. que nosotros tenemos que hacer películas que sean buenas, cada vez más nos preocupa y nos desvela y nos entusiasma la idea de que guste la película, ¿entendés? Que la pueda ver la gente y que les guste. Digo, y en ese sentido yo reconozco que tenemos una impronta de cine autoral, pero a la vez el objetivo ulterior siempre es que no perder esa impronta, no perder ese riesgo, pero a la vez hacer películas populares. Populares en el sentido de que la pueda ver la mayor cantidad de gente posible y que la mayor cantidad de gente se pueda estremecer, emocionar, discutir, enojar o lo que sea. Entonces también el problema es ese, que esas películas que son tan parecidas entre sí, que se producen en serie, el espectador un poco se enoja con eso, ¿viste? Y hay cierta justicia en eso, y yo lo entiendo, digo, no perder de vista eso me parece clave. Insisto, para mí A Fábrica de Nada es un excelente ejemplo de lo que es una película, de un rasgo meramente autoral, pero que también puede gustarle a muchísima gente. ¿Y tú, Pedro, cómo fue tu percepción este año? El año pasado y este que arranca. Bueno, eu vou tentar ser sencillo porque há muitas coisas que esse tema me toca a mim em particular porque sou diretor, sigo trabalhando com meus projetos como director y luego tengo un trabajo durante la semana como distribuidor en Terratrem, que es una estructura de producción. Así que vivo mucho, con mucha intensidad este tema. Al respecto de los festivales y de los modelos de distribución, nadie estaba preparado por lo que ha sucedido. Tampoco las pequeñas distribuidoras o productoras como nosotros, y mismo las grandes distribuidoras no estaban tan preparadas. O sea, nosotros estamos aprendiendo con lo pasar del tiempo. Las películas que hemos lanzado el año pasado fueron esta sorpresa. Por ejemplo, mi cortometraje es uno de esos ejemplos. Es otra lógica trabajar, es una lógica muy diferente de trabajar un corto de un largo. Nosotros hemos lanzado un largo que se llama Amor Fati, de Cláudia Verjão. El estreno fue en Visão do Réu, que tuvo por la primera vez una edición online, y fue muy raro. Posso decir que fue muy raro, es muy bueno y fue muy bueno, claro, pero una cosa fundamental, sobre todo en este tipo de modelo que nosotros trabajamos, de producciones independientes, es el contacto con la gente. Y claro que nosotros nos estamos acostumbrando a tener meetings en Zoom y yo paso todo el día escribiendo mails, etc. Pero nada puede sustituir la presencia, o sea, nosotros, los encuentros físicos. Y nosotros, el problema que creo que nosotros estamos enfrentando es que todos aquí, nosotros hemos crecido en un mundo sin internet
y que esa idea de lo virtual era una cosa de ficción científica. Y nosotros estamos viviendo la mudanza de lo paradigma de un mundo físico para un mundo híbrido y muy virtual. Y que nos da asco y nos hace mucha confusión, porque la realidad está cambiando a un ritmo más rápido do que las personas y las instituciones. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para pedir una subvención a ICA para distribución, lo modelo es lo modelo de antiguamente, para distribución comercial. La forma de buscar coproducciones es conociendo a la gente, claro que es posible de ese modo, pero de nuevo, nosotros trabajamos con un Puna por una amizad, que foi uma amizade. Eu não conheci Ico via Zoom, não. Muchas colaboraciones y coproducciones que Terra Treme tiene fueron construidas y nacieron con idas a festivales de João Matos, que conoce gente, y es la mejor forma. A ver, no es así tan distinto una relación creativa de una relación amorosa o No, es la conjugal. vida misma, sí. Que la vida misma, claro. Y nosotros enfrentamos esses desafios todos los días. Pero, sin embargo, lo que me preocupa más son dos cosas. Una, o cinema, claro, é uma arte industrial e está aí muito mesclada com o capitalismo e a ideia de capital. E não creio que isso vai cambiar por agora, nos próximos tempos. Pero muita gente se habla sempre a cada mudança, a cada 10 anos ou todos os anos, o fim do cine, o fim do cine. O que é o cine? Para mim, o cine é uma linguagem. Eu estava falando com um amigo meu, Martin Palouet, que é um crítico de cinema, que quizás vocês conhecem. Ele me estava dizendo que bueno, es cine, yo estaba diciendo, pero nosotros tú ves cine en tu ordenador, ves cine en la tele, sigue siendo cine, ¿no? Pero él me decía, sí, pero esa experiencia de cine en la sala es algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque la película tiene algo de inaccesible para ustedes. O sea, tú en tu casa, en tu ordenador, en tu TV, puedes hacer pause, puedes hacer fast forward. En los cine no. La película piensa que es ir al baño, tienes que ir, la película sigue. Hay otra gente, hay una violencia positiva de lo otro. Hay otras personas en la sala, que se mandam risadas, que fazem... Pode haver discussões. É outra coisa completamente diferente. Isso, essa dimensão coletiva da sala de cine não dá para cambiar. E é muito diferente a percepção de consumir a realidade que tu não podes fazer pausa de la realidad de los streaming que puedes hacer. O sea, una de las cosas que Jerónimo, tú has estado en San Sebastián, ¿no? ¿Cómo sí? Una de las cosas que me sorprendió mucho en la video library de San Sebastián es que las películas no podías, o sea, empezabas a verlas, podías poner pause, pero no podías poner para atrás. Y al principio yo empecé a ver una película y pensé, no, bueno, mañana acabo la película, no pasa nada. Y luego el otro día tenía que empezar de nuevo, oh my God,
y me quedé aburrido, pero luego pensé, wow, no, pero eso es más próximo del cine. Sí, tú no, es justo, es justo. Ahora tienes que ver la película desde el principio. Es la vida es así, tú no Sí, puedes sí, por sí, sí, pausa. totalmente. Um, Sí. y creo que tenemos que pensar en distintos modelos también de proyección y cómo solucionarlo. Luego, otra cosa es que en este momento, como está mudando el paradigma, vivimos en una especie de far west, de wild, wild west de la industria, que hay empresas como Netflix que operan en una lógica completamente distinta, con billones de dólares, que están en el mercado, de una forma completamente distinta, que no quieren pagar las tajas en los estados. Y para estados como Argentina y Portugal, que son estados sociales en su definición, aún son estados sociales, eso es problemático, claro, porque ni Portugal ni Argentina pueden competir contra Amazon o Netflix o otras plataformas, HBO, etc. No es posible. Y lo gap que hay ahora entre las instancias de producción y distribución con estas grandes es imposible de combatir. Es como ellos tienen bombas atómicas y nosotros estamos con palos y Comeras. piedras. Sí, comer. Así que son tiempos muy raros y de nuevos paradigmas, también de subvención, no sé, porque los institutos siguen pensando como se hacían las cosas en el pasado y hace sentido, es el pasado muy reciente, pero todo ha cambiado y lo que tenemos que pensar es cómo seguir tener un Estado social y modelos de producción y de subvención para hacer un tipo de arte, de cine que puede tener una dimensión social, que puede tener una cierta libertad. En la creación, pero también en la distribución. Que sí, que claro que es muy bueno y yo he tenido el mismo feedback que tú, Jero, que hay gente que ahora, por ejemplo, un festival en Argentina o en Portugal, las pelis pasaban en esta ciudad y tenías que ir a esta ciudad para ver la peli. Ahora mismo con Geoblock, es en todo el país, con VPN tú puedes ver, puedes hacer lo que quieras, pero la cuestión es que, por ejemplo, el trabajo de curaduría de María João con la Semana del Cine Portugués tiene algo de analógico. Es una o más personas, vosotros también tenéis ese gesto de curaduría, y tienen una idea. Cuando haces un programa, las pelis entran en diálogo, o sea, hay una edición que es muy importante, por ejemplo, en los programas de cortos, que una má curaduría puede destruir la visualización de un corto. Porque tú estás cambiando de tono, de feeling, de corto para corto. Y tienes que hacer esa edición lo mejor que puedes, a veces haciendo desafíos de embate, pero hay ese elemento humano, no es un algoritmo y no es la lógica del capital que determina. Y las personas que van a ver las películas en la Semana del Cine Portugués tienen una ligación con esa idea, con una cierta identidad que ha sido desenvolvida. Y eso es igual para cada festival, para cada programa. Pero ahora
qual é a lógica? Muita gente ha visto as películas porque ha visto no el feed de Instagram, de Facebook, ou seja, são os algoritmos que estão fazendo a curadoria e que estão direcionando a atenção das pessoas. Como luchar contra isso? Eu não sei, pero é uma questão ecológica, porque hablamos de um certo tipo de ecossistema que, se não buscamos formas de cambiarlo agora, e disso ser uma discussão que temos que ter agora, é o grande desafio de nossa geração. Em 10 anos, eu não posso fazer ideia do que será se não temos este tipo de discussões agora, de como ser autossustentáveis, como ter, por isso eu digo que é um problema quase de ecologia, como ter um ecossistema sustentável de produção e de distribuição. Temos que falar todos entre nós e por isso muitas graças por a oportunidade deste debate, que creio que é fundamental. No, yo creo eso, que nos quedamos bueno, con lo que decía también un poco Jero, de pensar un poco, de ser un poco más romántico respecto a cómo pensamos, ¿no? Y generar como estos espacios donde todavía podemos pensar el cine y también generar una mirada crítica respecto a todo ese mundo que se nos está presentando, ¿no? Y ponerlo constantemente en duda, ¿no? Y ver qué es lo mejor para nosotros, para el sistema que cada uno maneja con las películas, con los directores, su producción, y bueno, seguir generando como estos puentes, ¿no? Y abrirnos a perspectivas totalmente diferentes. Así que bueno, Jero, mil gracias por acompañarnos, un placer verte, y a ti también, Pedro, otra vez millones de gracias. Fue un placer. Gracias. Y bueno, uno siempre se queda con un millón de preguntas, y fuera todo con ustedes dos, nos quedamos con muchas más preguntas para hacerles, pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, besos y abrazos. Bueno, a vosotros, gracias. Un beso, María Ángela, un beso, Pedro. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sigamos haciendo películas.